las elecciones generales llegaron con una sorpresa. No tanto en el resultado, que se venía hablando de la posibilidad de un balotaje entre Massa y Milei, sino por el resultado en sí, donde Massa es el ganador de estas elecciones generales con casi 7 puntos de ventaja sobre Milei y Bullrich queda bastante relegada en tercer lugar. ¿Hasta qué punto es sorpresa? ¿Hasta qué punto era previsible? Repasando un poco los candidatos, el crecimiento de Massa estuvo ligado a, yo creo que 3 grandes factores. Por un lado, la fuerza territorial, sin duda la estructura peronista bien aceitada trabajó con fuerza esta elección, que no lo había hecho en las PASO. El crecimiento que experimentó Kicillof en Buenos Aires es una de las grandes explicaciones de la ventaja que toma Massa. Al mismo tiempo, como lo venimos diciendo, había muchas provincias, sobre todo las del norte, donde los gobernadores no habían trabajado fuerte en la PASO y le iban a dar vuelta. Yo no me explicaba que el gitano Quintela, por ejemplo, perdiera en La Rioja, como había perdido en las PASO, y en esta ya le pudo dar vuelta. Entonces, la fuerza territorial trabajando unida. Por otro lado, los beneficios económicos, como se le dijo, el plan platita, más se le puso dinero en el bolsillo a gran cantidad de personas, sea con un bono, sea con una devolución de impuesto a las ganancias y también con beneficios a ciertas economías regionales. Entonces, volcó mucho dinero al mercado. Y por último, el miedo. Creo que Massa terminó siendo el candidato más previsible de qué podía pasar, mientras que Milei generaba mucho miedo. Pasando puntualmente a Milei, creo que el problema fueron las expectativas no cumplidas. Si uno lo ve en perspectiva, la elección de Milei es extraordinaria. Estamos hablando que después de 100 años de partidismo en Argentina, irrumpe una tercera fuerza completamente por afuera, completamente despegada, y logra una elección histórica entrando en un balotaje. Pero ¿qué pasa? Hace 3 días Milei estaba a los gritos diciendo que iba a ser presidente en primera vuelta. Entonces generó un clima de ganador que después no lo pudo cumplir y eso lo termina golpeando. Al mismo tiempo, después de las PASO, tampoco supo administrar ese clima de ganador. En vez de mostrarse como un presidente, ya empezar a gobernar, dar la unidad nacional, lo que hizo al contrario fue seguir profundizando ese discurso tan extremo. Entonces, mientras más salía Milei y más salían sus candidatos hablando en distintos medios, más espantaba a la gente. Creo que el gran problema de Milei fue cuando la gente empezó a conocerlo a él y sus candidatos. Mientras era un desconocido, la gente lo votó. Cuando los empezaron a conocer, perdieron fuerza y solamente pudieron mantener el voto que ya tenían y no alcanzar votos nuevos. Por su parte, Juntos por el Cambio, Bullrich, había una serie de fallos internos, problemas de organización, una interna sumamente violenta que no la pudieron resolver entre los dos. Tuvieron tantos meses probándose el traje de presidente que finalmente se olvidaron que primero tenían que ganar una elección. Macri, una figura bastante rara, el líder indiscutido de Juntos por el Cambio, casi el fundador, le podríamos decir, que en estos últimos meses volvió, se acercó a Milei, lo criticó, no tuvo una postura clara que terminó generando parte de esta ruptura de Juntos por el Cambio. Finalmente Schiaretti hizo una gran elección, duplicó los votos con respecto a las PASO, es una actuación muy buena del gobernador cordobés, pasa a tener un bloque de 8 diputados, esto es récord, nunca había tenido tantos diputados el gobierno provincial, e incluso uno de esos diputados lo logró en Santa Fe, llegó a sacar un diputado en Santa Fe. Sin duda que lo de Schiaretti estuvo ligado a una postura federal, una postura moderada y un gran desempeño en los debates. Anoche cuando estaban los resultados, se escucharon distintos discursos. Y esto es lo interesante. Por el lado de Milei, se lo escuchó mucho más moderado. Rápidamente salió a buscar el votante, lo que serían los halcones de Juntos por el Cambio, el votante más duro de Juntos por el Cambio antikirchnerista. Salió a hablarle a esa porción del electorado, es decir, el voto de Bullrich puntualmente, buscando a su vez casi una coalición le ofrecía Juntos por el Cambio. En caso de que Milei llegue a ser presidente, no le va a quedar otra que conseguir los votos de Juntos por el Cambio en diputados y senadores para poder gobernar.
Entonces rápidamente salió a mostrar ese acercamiento, seguramente lo voy a intentar por el lado de Macri. Por el lado de Massa, fue un discurso, ya habló como presidente, mi gobierno a partir del 10 de diciembre, casi que no mencionó que tiene un balotaje por delante, se mostró como el presidente, se mostró hablando de unidad nacional, de apostar a la producción, a las economías regionales, a la exportación. En cierta forma Massa lo escuchó orientando como que su gobierno va a ser un gobierno a lo Néstor más que a lo Cristina. Es decir, con el sector más productivo, más de equilibrio, más desarrollista de lo que es Unión por la Patria y no con el voto tan duro ideológico de Cristina y la Cámpora. Al mismo tiempo, cuando salió a hablar, yo creo que sin duda salió a hablarle específicamente a los votantes de Schiaretti y también a lo que serían las palomas de Juntos por el Cambio, es decir, al votante un poco más moderado, al radical que ideológicamente está lejos de Milei. ¿Qué es lo que podemos ver? Que los dos candidatos que se van a enfrentar en el balotaje, los dos se están tirando al centro, cada uno tratando de conseguir los votos que le faltan. En esta perspectiva política también podemos ver que se viene una ruptura de Juntos por el Cambio, va a ser muy difícil que Juntos por el Cambio pueda conservarse unido. Al mismo tiempo en Córdoba, creo que después de esta gran performance de Schiaretti, al mismo tiempo Schiaretti ya empieza a salir de la escena y pasa a ser Zarzora quien va a poder manejar todo el peronismo cordobés. Y hay que ver el nuevo Congreso. Al día de hoy, Unión por Patria se va a quedar con 105 bancas, Juntos por el Cambio 94, La Libertad Avanza 37, 8 para Schiaretti, 5 a la izquierda y otros 8 repartidos entre distintas fuerzas provinciales. ¿Qué significa esto? Que hay un gran poder de bloqueo, que los diputados de La Libertad Avanza son necesarios para que Massa pueda hacer mayoría, al mismo tiempo los de Juntos por el Cambio. Es decir, si no hay dos de las tres fuerzas que se ponen de acuerdo en diputados, va a haber un bloqueo. Veremos cómo sigue, probablemente veamos semanas donde se van a moderar los discursos, al mismo tiempo creo que Massa va a tratar de acentuar la importancia de conservar derechos, de una Argentina previsible, y Milei por su parte va a atacar fuertemente al kirchnerismo y va a tratar de quedarse con la consigna del cambio.